Espero que todos estén bien. Estamos aquí en la Iglesia Bautización. Vamos a tener la clase de la escuela dominical correspondiente a este día, que es marzo 29 de 2020. Hemos estado hablando todo este año, desde que comenzó el año, sobre el libro de Génesis. Y dentro del libro de Génesis hemos estado hablando ya hace varios domingos atrás sobre un personaje singular, personaje en la Biblia, de cómo no hablamos lo que debiéramos, todas las veces que debiéramos, que es Abraham. Habíamos hablado ya en la clase anterior de un episodio bien importante en la vida de Abraham, que todos conocemos, los que hemos leído la Escritura y hemos estudiado. Y este episodio fue como él decidió tomar el reto que Dios le puso de sacrificar a su hijo y lo ofreció allí en holocausto a Dios. Obviamente no fue un ofrecimiento de él, no llegó a consumarse porque Dios no lo quiso así. Nunca fue el plan de Dios que él lo hiciera, sino solamente probar si realmente Abraham era digno de la confianza que Dios había depositado en él. Así que mirando la Escritura, estábamos hablando de esto el domingo pasado y vimos todo lo que pasó, vimos las pruebas que Abraham tuvo que enfrentar, cómo Abraham cumplió y cómo Dios lo recompensa, dándole una vez más la certeza de la promesa que iba a cumplir en él y en su descendencia. Recuerden que cuando Dios le hace la promesa a Abraham de que iba a tener una descendencia como la arena a la orilla del mar, una descendencia muy grande y numerosa, Abraham no tenía ni siquiera la esperanza de tener un hijo. Y ahí es donde vemos la mano de Dios cuando obra. Dios obra cuando las cosas parecen que no son posibles. Y lo que hemos experimentado en nuestras vidas sabemos que es así. Y nosotros sabemos que Dios tiene el poder y Dios tiene todas las condiciones para obrar cuando las cosas parecen que no se pueden lograr. Entonces, bueno, ya vimos todo esto. Abraham quiere ofrecer a Isaac, Dios no lo permite, encuentra un cordero sacrificado en lugar de él. Todo esto es una imagen de lo que iba por venir después, cuando el cordero de Dios iba a ser sacrificado por nosotros o en lugar de nosotros. Si nosotros tomamos la analogía de lo que estudiamos en la clase anterior, de cómo Abraham iba a sacrificar a su hijo y Dios proveyó por su hijo un cordero, podemos ver que en el caso de Jesucristo fue al revés, cómo Dios fue capaz de sacrificar a su propio hijo por amor a toda la humanidad. Ahora bien, el texto que nos ocupa hoy y la clase que nos ocupa hoy se encuentra lo vamos a ver en Génesis capítulo 24 y es una continuación. En Génesis 23, para los que siguen, capítulo a capítulo, muere Sara. Sara, después de dar a luz a Isaac, no se habla otra cosa más de ella, sino que murió. Y Abraham hizo un arreglo con los habitantes de aquel lugar para comprar un terreno, para enterrarla, etc. Abraham siempre un hombre de principio, siempre un hombre de fe, siempre un hombre de acción, siempre un hombre de unos valores extraordinarios. Acude a esta gente, no quiere aceptar nada por gratis, sino que lo paga. Y ahí después otros más que murieron en la descendencia de Abraham fueron enterrados ahí. Y Abraham tiene esta pena de perder a su esposa de tantos años. Después que nace su hijo, ellos están en una etapa de lamento, en una etapa de luto. Todas estas cosas que van a pasar acá pasan después de esto, ¿ok? Y como siempre vamos a comenzar en el versículo primero, que hoy, en esta lección de hoy sí está en la clase, el versículo primero, en otras no, pero siempre nos gusta empezar por el principio. La clase se titula Abraham busca esposa para Isaac. Es, como diría en inglés, self-explanatory, o sea, es explicativo, se explica por sí solo el título de la lección, no deja lugar a la imaginación. Quizás para algunos de ustedes la clase anterior tenía más valor desde el punto de vista espiritual o cristiano que esta. Sin embargo, vamos a entender que esta clase tiene un valor extraordinario en los tiempos en que vivimos, como lo tuvo en el tiempo, en lo que pasó, en el tiempo del que pasó, ¿verdad? Si vamos al capítulo 24 de Génesis, vamos a ver la preocupación que Abraham tenía porque las promesas de Dios se cumplieran de la forma que Dios quería que se cumplieran. Si se acuerdan de la Navidad y si han escuchado sobre la Navidad, se acuerdan que no solamente era que iba a venir el Hijo de Dios, sino que las condiciones de las profecías que se habían hecho tenían que cumplirse una por una tal como Dios quería que se cumplieran. Y en este caso vamos a ver una cosa muy parecida.
Cuando Dios le promete a Abraham que le iba a dar una descendencia, esa descendencia tenía que empezar ¿por qué? Por un hijo. Un hijo que en ese momento no podían tener y que Dios se lo dio cuando menos ellos lo esperaban, aunque ya sabían que Dios se lo iba a dar. Ahora, no solamente basta con un hijo para tener una descendencia. ¿Qué hace falta? Hace falta una esposa para ese hijo. Hace falta un hombre y hace falta una mujer con todo lo que los demás digan hoy en día. Hace falta dos para esto, ¿verdad? Y la descendencia tenía que empezar por ahí. Pero aquella mujer no podía ser una mujer cualquiera. Tenía que ser de determinado lugar, con determinadas condiciones, cosa que se cumpliera todo como Dios quería. Y Abraham lo sabía muy bien. Imagínense, Abraham tenía 99 años cuando vino Isaac. ¿Qué edad tendría Abraham ahora cuando vamos al capítulo 24 de Génesis? 100 y... O sea, Abraham era un hombre bastante mayor. Sin embargo, estaba preocupado, ya no por él. Ya él había cumplido con Dios. Él estaba preocupado por lo que iba a pasar después y por la descendencia que él iba a tener aquel hijo, que aunque él había tenido otro hijo más, este era el hijo de la promesa y este era el que le preocupaba realmente lo que pasara con él. La manera como Abraham buscó esposa para su hijo subraya la importancia de buscar la dirección de Dios en las decisiones familiares. Quizás este no es el tema que toca para el momento que estamos viviendo, pero este momento que estamos viviendo va a pasar. La vida va a continuar y vamos a seguir pensando en cosas que son verdaderamente importantes y esenciales para la vida cristiana. Y en esto están, como por supuesto, las decisiones familiares. Dice la palabra de Dios, era Abraham ya viejo. Y créanme que cuando la Biblia habla en Génesis de viejo, era viejo. Hoy en día le dicen viejo a cualquiera. Hoy en día los viejos son de 70 años, de 80 años. Cuando la Biblia dice que era viejo, era bastante viejo. Ya habrán pasado los 100 años, cosa que no era tan fuera de lo común en este tiempo como ahora. Y bien avanzado en años. No dice cuántos eran, pero dice que estaba bien viejo. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y yo añado, lo había bendecido en todo porque Abraham había sido fiel a Dios. Y esto tenemos que aprenderlo. Y Abraham no podía hacer lo que él quería hacer. La costumbre de la época y de la tierra era que el padre salía a buscar y miraba qué es lo que le convenía. O sea, era un tiempo de matrimonios arreglados, de matrimonios concertados. No nos vamos a meter en esto ahora porque no corresponde a la clase, pero todo esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Cualquiera de ustedes que pueda pensar que todo esto era desventajoso nada más, piénselo otra vez, pero en el caso de la obra de Dios tenía que ser de esta manera. Abraham debía salir a buscar una esposa, pero Abraham no estaba en condiciones físicas para hacerlo. Por tanto, Abraham delega en alguien a quien él le tenía mucha confianza, y era su mayordomo, su criado principal, el que más tiempo llevaba en su casa, que se llamaba Eliezer. Este Eliezer, él una vez le había dicho a Dios, pero este es el que me va a heredar a mí, Señor. Y tenía esta preocupación. No lo minimizó en ese momento, no lo rechazó, sencillamente no quería que fuera un criado suyo que lo heredara. Y Dios le dio la oportunidad de que lo heredara a su propio hijo. Pero lo cierto es que en este momento Abraham demuestra la confianza que tenía en este hombre, que no confía en más nadie para una misión tan importante como era buscar una esposa adecuada para su hijo Isaac. Y dice que dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Esto era una costumbre para efectuar un juramento, era algo solemne, ¿ok? Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Estamos leyendo los versículos hasta el 4, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. La tarea que Abraham le estaba encomendando es una tarea grande, una tarea importante, una tarea onerosa, una tarea que requería un esfuerzo tremendo, porque aquel hombre tenía que salir, por cierto, no con las manos vacías, sino con una serie de presentes y demás, acompañado de unos criados de menor importancia, y tenía que salir por ir para allá, llegar hasta el lugar. ¿Recuerdan cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela? Y se habían quedado allá en Harán. Bueno, allá tenía que ir a la familia de su pariente ahí, que no sabía ni cuántos eran, ni quiénes eran, pero de allá quería Abraham que su hijo Isaac tuviera descendencia. De allá quería que viniera la esposa que él iba a tener para tener su descendencia. Por tanto, él manda al criado, lo juramenta y le dice: no vas a buscarme una, en caso de que a mí me pase algo, ¿ok? Tú me vas a jurar que
vas a buscar mi esposa para mi hijo Isaac, a nombre mío, tú eres mi delegado, pero lo vas a hacer de acuerdo a las condiciones de Dios. Y yo creo que las condiciones son ir a buscarla allá. No quiero que sea de las hijas del pueblo de la tierra. Yo no les puedo decir a ustedes si era que las hijas del pueblo de esa tierra no estaban bien educadas, yo no sé. Yo lo que sé es que vemos continuamente en la Biblia, una vez formado el pueblo de Israel, como Dios siempre advierte que deben buscarse de los hijos de su pueblo. Cuando los hijos de Israel fueron en busca de esposas en otras naciones, Dios esto no lo aprobó, Dios lo condenó, y muchas veces la condenación fue fuerte, porque esto equivalía a principios, esto equivalía a valores espirituales, esto equivalía a muchas cosas que Dios no aprobaba. Por tanto y demás, ahora comienza esto, no hay pueblo de Israel todavía, Abraham es el principio de todo esto, pero ya Abraham está teniendo una idea de cuál era la voluntad de Dios, y decía, bueno, en este caso, la costumbre, yo no sé cuál es, pero yo no voy a tener a mi hijo casado con una de las hijas de este pueblo. Yo la voy a buscar de allá. Esto implicaba un sacrificio, pero hermanos, a veces las cosas que valen la pena implican sacrificio, y vayan tomando nota de esto. Abraham quiso una esposa que fuera apta para la descendencia que él quería tener y que fuera, por supuesto, agradable a Jehová también, ¿verdad? Los siguientes pasos son seguidos para asegurar que la esposa de Isaac estuviera dentro de los términos de la promesa. Primero, Abraham escoge al siervo, escogió la persona adecuada. Si hubiera escogido a cualquiera, esta persona pudiera haber dicho, bueno, yo me voy a desligar de esto, si la cosa se pone muy fea, yo cojo cualquier cosa, lo engaño, le digo que esto es una muchacha de allá, no es de allá, o me voy, no vuelvo más, etcétera. O sea, hubiera hecho cualquier cosa y no hubiera cumplido el plan. Pero Abraham tenía depositada su fe en este hombre y su confianza, ¿verdad? En este caso, y entonces él lo mandó a esta misión. O sea, el haber escogido a Eliezer fue un paso acertado que dio Abraham. Después de esto, la esposa de Isaac no debía ser de las hijas de los cananeos. Lo manda para allá, para la tierra de donde él había salido, para que buscara una esposa. La condición era para asegurar que asegurar el cumplimiento de la promesa, y la constitución de una nación especial elegida por Dios. Cuando queremos hacer las cosas a la manera de Dios, tenemos que ser capaces de hacer sacrificio para llegar a la medida de lo que Dios quiere. Y Abraham entendió que este era el paso correcto que tenía que dar. Ahora, el tercero, la esposa de Isaac debía ser de la tierra y parentela de Abraham. La tierra referida es Harán o Siria mesopotámica, y la familia era la familia de Nacor, que era el hermano de Abraham. ¿Ok? Entonces, Abraham viejo manda criado para allá. Saltamos un momentico los versículos del 12 al 14, ¿ok? Porque después de esto habla de los preparativos que se hicieron y demás. Y en el versículo 12 dice, y dijo, oh Jehová, vamos a empezar. El hombre sale de allí, ¿verdad? Y dice que tomó 10 camellos, versículo 10, de los camellos de su señor, tomando toda clase de regalos. Como dije anteriormente, no iba con las manos vacías, era la costumbre, se llamaba una dote, era lo que se ofrecía a la familia de la muchacha que se iba a desposar con el varón, ¿verdad? Y él entonces dice, ojalá que estas cosas no se mantengan mucho en este tiempo, porque, bueno, no sé cómo saldríamos de esto, ¿verdad? Pero lo cierto es que en el tiempo anterior Abraham tenía bastante recursos para eso. Y dice que, bueno, el hombre salió, y entonces dice que llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. El hombre tenía una sabiduría tremenda. Abraham no escogió a cualquiera. Abraham confiaba en el instinto y en la sabiduría de este Damaseno, Eliezer, a quien él escogió para esta misión. Y este hombre, cuando llega allí, él no llega y se pone allí a ver qué es lo que pasa, a ver a dónde voy, déjame ver. No, él coge y va a un pozo donde sabe que iban a salir por agua las doncellas del lugar, y entonces arrodilla los camellos allí a la hora de la tarde para ver qué iba a pasar. Demuestra qué cosa, sabiduría, ¿verdad? Entonces sigue, oigan lo que viene detrás, y dice una oración: Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que esta sea la que tú has destinado para tu siervo Isaac.
y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. En primer lugar, el hombre era sabio e hizo lo que tenía que hacer, pero no se conformó con eso. Él sabía que la misión que su Señor le había encomendado era una misión que requería la asistencia de Dios. Eliezer hizo lo que tiene que hacer un cristiano. Eliezer hizo lo que tiene que hacer un siervo de Dios. Eliezer oró a Dios y le dijo: Dios, ayúdame en esta misión. Pero fíjense qué cosa tan interesante, las condiciones que le puso él. Dijo: mira, Señor, yo quiero que la doncella que baje y que cuando yo le diga que me dé agua, ella me diga gentilmente: sí, como no, toma agua de aquí. Pero también, o sea, ¿qué pasaba si la doncella le decía: sí, toma agua tú, pero para los camellos no hay agua? O sea, que él le mete todas las condiciones a Dios en un paquete. Él quería que todo fuera tan detallado que no hubiera ninguna duda de que esa era la doncella que había escogido Dios para ser la esposa de Isaac. Qué cosa tan interesante. A veces tenemos miedo, o sea, no es que retemos a Dios, nosotros no estamos para retar a Dios, nosotros somos siervos de Dios. Pero a veces necesitamos expandir un poco nuestra fe y pensar que si Dios tiene un plan para nosotros, y dice Romanos 8:28, para los que conforme a su propósito son llamados, sencillamente si el plan de Dios es para nosotros de acuerdo a nuestro llamamiento y al propósito de Él, nosotros podemos pedir y nosotros podemos probar a ver si es verdad, porque a veces lo que pasa no es que probemos a Dios, lo que pasa es que no estamos seguros si en realidad algo es la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos estar seguros de esto? Bueno, Eliezer dijo: yo voy a estar seguro completamente. Si esta sale una doncella, la primera que salga, que yo le diga: dame de beber, y cuando yo me dé beber, le dé beber a mis camellos, o sea, que se comporte de una manera totalmente hospitalaria, sea así abierta y franca, que esta sea. Él no sabía quién era Rebeca, él no sabía quién era la familia de Nacor, o sea, llevaba mucho tiempo fuera de allí, igual que Abraham, y él no sabía, él no conocía a la gente de allí. Sencillamente él esperaba por misericordia de Dios que viniera. Cuando David se fue a enfrentar a Goliat, David nos gastó 5 piedras para encontrar la piedra que mató al gigante. Dice la Biblia que la primera piedra que él cogió y le tiró, esa misma fue la que lo mató. O sea que Dios hace las cosas de una manera peculiar cuando Él las quiere hacer, y Él no gasta tiempo cuando no tiene que hacerlo. Dios tiene sus planes y sus planes se cumplen. Y en este tiempo, en este momento, lo que pasa es que Él dice que se combinó la sabiduría de él criado, que llegó al lugar ideal en el momento correcto, más la intervención de Dios, que era una demostración de bondad y misericordia. Recuerden que el criado no se representa a sí mismo, él está representando a su siervo Abraham. Dios lo sabía. Cuando yo hablo con mis embajadores del rey de aquí de la iglesia, yo siempre les explico qué cosa es un embajador, que es un representante, que es alguien que tiene que actuar como mismo actuara aquel que lo envió. Si tú vas a actuar a favor de alguien, tú tienes que actuar de la forma en que tú crees que ese alguien actuaría si estuviera en tu lugar. Y eso a veces es difícil. Por tanto, ahora vemos entonces cómo este hombre, que no se iba representando él mismo, sino Abraham, él estaba pensando en el éxito de su misión. Él estaba pensando en cómo iba a ser posible que se cumpliera lo que Abraham quería que se cumpliera, y le pide a Dios que lo ayude. Y es una maravilla que dice que aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, o sea que tenía el parentesco, era precisamente lo que Abraham quería, ¿verdad? La cual salía con su cántaro sobre su hombro. No vino otra primero. Él no tuvo necesidad de que viniera una y él le pidiera agua y la mujer dijera: no, no te voy a dar agua, ¿quién eres tú? Tú eres un extraño, apártate de mí. O que le diera agua y dijera: no, tengo agua para ti, pero para los camellos no. Fíjense, dense cuenta de esto. O sea, él pide a Dios que le dé una prueba, y la primera persona que manda a Dios dice que no había terminado de hablar y dice que ya venía, ¿qué cosa? Rebeca por el camino. Si usted lo quiere creer, lo cree. Como en mi Biblia está, en la Biblia, en la palabra de Dios, yo lo creo. Yo creo que Dios actúa de esta manera. Es más, yo creo que en muchas de las vidas de ustedes y en la mía, muchas veces han pasado cosas parecidas a estas. Y Dios se ha manifestado en formas y en maneras que después, cuando lo analizamos, no le encontramos una explicación lógica desde el punto de vista humano, pero es Dios. Y como es Dios, estas cosas suceden así. Y dice que la doncella era de aspecto muy hermoso, ¿verdad? Dice que era de aspecto hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente, llenó su cántaro y se volvía. Y entonces, bueno, dice la palabra que él le pidió estas cosas, ¿no? Y le habló como mismo había pensado hablar, le dijo: dame de beber.
y la muchacha, conforme a lo que él le había pedido a Dios, así mismo hizo. Dijo, ¿cómo no? Bajó su cántaro, dice que llegó allí y le dijo, a tus camellos también le voy a dar de beber, etcétera, etcétera. Y entonces dice que cuando él se dio cuenta que aquella era la prueba que Dios le estaba dando, porque esta es otra de la sabiduría, otra parte de la sabiduría que el Hijo de Dios tiene que tener, que el siervo de Dios tiene que tener. Cuando usted le pida a Dios algo, usted tiene que tener la sabiduría y el discernimiento de parte de Dios para saber cuándo algo es la voluntad de Dios y agarrarlo allí. ¿Ok? No lo deje pasar. Y entonces, bueno, dice que él llegó y cuando acabó de beber y bebieron los animales, dice que estaba maravillado, versículo 21, de ella, callando para ver si Jehová había prosperado en su viaje. Y cuando los camellos terminaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro. O sea, ahí mismo le empezó a dar los regalos. ¿Ok? Le empezó a dar los regalos. No sabía, dijo, mira, esto es para ti. ¿Y esto qué cosa es? Ya él sabía que Dios le había puesto la persona correcta en el camino. Dice el versículo 26, saltamos al 26. El hombre entonces se inclinó y ¿qué hizo? Adoró a Jehová. Reconoce dos cosas. Primera, que había alcanzado el éxito porque Dios no se había apartado de su señor Abraham, que no había apartado de él su misericordia y su verdad. Y segunda, reconoció en su adoración que Dios era el que en el camino lo guió hasta donde tenía que estar y en el momento en que tenía que estar ahí. Qué cosa tan interesante, hermano, ¿verdad? Qué cosa tan interesante, muchachos, muchachas, adultos de la iglesia, todos los que están escuchando. Si usted realmente cree en las promesas de Dios, usted cree que las promesas de Dios son en el sí, en el amén, todas las promesas de Dios se cumplen a cabalidad, se cumplen fielmente y Dios no retrasa sus planes. Bueno, pues entonces dice que le pone el pendiente, le dice, oye, vamos para allá. Y la muchacha le dijo, no, pero si en mi casa hay paja y forraje y vamos para la casa. O sea, una hospitalidad, una amabilidad que era una cosa tremenda, algo que Dios hizo. Dios había engranado las ruedas, Dios había aceitado las ruedas de este plan de Abraham de tal manera que todas las cosas fluyeron y las cosas se fueron dando y las puertas se fueron abriendo y las oportunidades se fueron cumpliendo. Y la doncella corrió, dice el versículo 27, y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad. Él reconoce esto, el siervo, y la doncella corre e hizo saber en casa de su padre estas cosas, versículo 28. Y vino a su hermano, y vino el padre, y aquello se formó una fiesta, yo vengo de parte de Abraham, qué bueno, y cómo está, y la pregunta, y toda una serie de cosas. Había regocijo en ese momento. Y obviamente se dieron cuenta de que la venida de este hombre no había sido por gusto, ¿verdad? Cuando seguimos leyendo los textos, desafortunadamente el tiempo no nos acompaña y la clase valora determinados pasajes sobre otros, pero vamos a ver en todos los pasajes de los 30 allí cómo pasa esto de que le dan a escoger en la familia, hablan de la familia, mira lo que pasa es esto, Abraham mi señor tuvo un hijo en su vejez y Abraham me mandó a mí expresamente a este lugar para que buscara una esposa. O sea, ahora venía la otra parte. Ya había venido el viaje, ya había escogido la persona correcta, pero ahora lo que faltaba era que la familia de ella y ella misma aceptaran entrar en el papel que Dios tenía para ella. Y ahí es donde viene, cuando el ángel viene a María, porque María es escogida para traer a Jesús al mundo. El ángel viene y le anuncia todas las cosas y le dice, así escogida de parte de Dios. Y todo estaba muy bien, pero ¿qué faltaba? Que María aceptara el reto. Que María dijera, sí, cuando María dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su voluntad, ahí es donde realmente el plan queda, ¿qué cosa? Sellado. No podía ser de otra manera, pero aquí siempre recuerden, hermano. Y tú dices, bueno, pero tenía que pasar, porque si Dios había llevado ahí hasta ahí la cosa, ya lo demás tenía que correr. No necesariamente. Piensen que Dios le dio libre voluntad al hombre desde que lo creó. Y que la libre voluntad de Dios es la que le hace tomar al hombre decisiones que pueden estar a favor o en contra de los planes de Dios. El hecho de que el plan de Dios no se pueda cumplir por una decisión que tú tomes, no quiere decir que no se va a cumplir de otra manera y tú tienes que entonces pagar las consecuencias de esa decisión si decides ir en contra del plan de Dios. Pero también es cierto que Dios te da la posibilidad siempre de decir que no. Y en este caso llegó el momento donde tenían que decidir qué cosa es lo que hacían, ¿verdad? Dice que Sara, mujer de mi amo, versículo 36, dio luz en su vejez un hijo a mi Señor,
quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Está diciendo, oye, mira, Abraham va a morir pronto y él va a heredar todas las cosas. O sea, que necesidad no va a pasar. ¿Ok? Eso tenía que empezar por ahí. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mí mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo dije, quizás la mujer no querrá seguirme. Entonces me respondió Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás para mi hijo mujer de él. Entonces, si no quiere venir, estará libre de juramento, o sea, da la posibilidad de salirse. Y la decisión, versículos 40 y 44, 45, está reportando todo lo que pasó, ¿ok? Y dice que Labán, versículo 50, y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. Al principio están un poco reticentes, pero le dice, he aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Y dice que le preguntó a Rebeca, ¿quieres ir? Y dijo, sí, como no, yo voy a ir. Y cualquiera piensa, bueno, ya la familia lo decidió, pero ella tuvo cierta voz ahí también, ¿verdad? Dice, llamemos a la doncella y preguntemos los versículos 57, llamaron a Rebeca y ella respondió, sí, iré. Y cualquiera va a pensar, bueno, ¿y entonces qué? Ahí no había amor, no se conocían, era como las relaciones de hoy por la internet. De pronto, pero cuando alguien cree en el plan de Dios, uno puede cerrar los ojos y andar porque las cosas van a salir como tienen que salir. Había otras concepciones que nosotros hoy en día debiéramos considerarlas un poquito más al tomar nuestras decisiones, pero que se tomaban en consonancia a las promesas y a los planes de Dios. Era importante para ellos lo que Jehová quería. Por tanto, Rebeca dijo, sí voy. Y cuando vamos al versículo 61 ya, 61, dice que entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Se fue con Rebeca para allá. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene? Y el criado había respondido, este es mi señor. Dice que tomó el velo, se cubrió, costumbre de la época. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. O sea, el matrimonio quedó consumado después que Isaac la aceptó. Quizás Isaac decía, no, pero yo no quiero a esa, ¿y quién me la trajo? Pero Isaac también era parte de este plan, sabía la importancia de las cosas, y si vino de allá, Dios la puso en el camino, bendito sea Jehová. La tomó y dice que él la amó. O sea, no estamos hablando de un amor sentimental o romántico, sino una decisión voluntaria, intencionada, continua, de vivir en relaciones físicas, emocionales y espirituales apropiadas con el cónyuge escogido. Relación que sustituye en lealtad y satisfacción a toda otra relación. Así que, sabiendo lo que Dios puede o no puede prosperar, y lo que Dios junta, que el hombre no lo separe, viene esta mujer de allá, Isaac la acepta, se consuma el matrimonio, y ellos entonces, y después vamos a ver más adelante, como la Biblia nos pone en el propio libro de Génesis, la importancia que tuvo Rebeca más adelante con sus hijos y el papel que jugó en otros momentos. Bueno, pues en Génesis 25, 5 al 9 nos narra cómo Abraham muere. Dice que viejo, lleno de años, pero feliz. Abraham había cumplido el propósito de su vida, llega, deja a su hijo casado con la mujer que sabía que Dios le había puesto allí, seguro de la descendencia que iba a tener, aunque no la vio, pero dice que muere en buena vejez. Qué bueno es llegar al tiempo en que tenemos que dejar este mundo sabiendo que hemos cumplido el propósito. Aplicaciones. Primera, los padres y la elección del cónyuge para los hijos. Aunque hoy en día los padres no determinan si hay un proceso de oración, si hay un proceso de consejos, si hay un proceso de seguimiento, si hay un proceso de intervención de alguna manera en las decisiones que nuestros hijos o quizás a veces nuestros nietos puedan tomar en cuanto a su futuro familiar. ¿Cómo no? No quería dejar de mencionar, ya sé que estoy en tiempo, este texto que está aquí y que obviamente nos habla de cómo justifica la Biblia la decisión de Abraham. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, nos dice 2 Corintios 6:14.
Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Y dice el 15, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Si nosotros vamos a trasladar algo de esta clase de hoy para el tiempo de hoy, vamos a pensar en cuando un cristiano o una cristiana va a buscar una relación para hacer una familia, cómo tiene que buscar de Dios, porque dice la palabra de Dios que no hay compañerismo de la luz con las tinieblas. Y de esto podemos hablar en otro momento, pero es otra de las conclusiones de esta clase. La elección del cónyuge, sumamente importante. No hay nada más importante para comenzar una familia que elegir lo que Jehová quiere. Y por último, la dirección de Dios en todas las cosas se manifestó en este caso y siempre se manifiesta a favor de aquellos que le aman y de acuerdo con su plan. Para la clase que viene vamos a estudiar Génesis capítulo 25 y después el 26, el 21, el 25 y 26. Fundamentalmente ya hablamos de la muerte de Abraham, pero a partir de ahí 25 y el 26 se llama Isaac y sus hijos. Y el texto áureo de hoy, ¿estaba ahí? ¿Lo tenías? 24, 7. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Cuando Abraham manda a Eliezer a este propósito, a este viaje, él sabía que Dios de alguna manera le iba a responder, y por esto también es llamado Abraham el padre de la fe. Que Dios les bendiga en este día, es nuestro deseo. Prepárense para la clase que viene, 25 y 26.